ser el Día de la Mujer. Así que espero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a aprovechar la sesión presencial de esta semana para poder realizar las preguntas, ponernos de acuerdo y sobre todo porque creo que vamos a tener que rifar los temas, porque ya hubo una coincidencia en 2 temas con el otro grupo. Entonces creo que lo más justo sería eso, que podamos rifar los temas para que todo sea equitativo. Así que les agradezco mucho, de verdad, por su disposición de poder querer, bueno, de querer hacer esta actividad y sobre todo de estar al pendiente de todos los detalles y todas las indicaciones. Primero Dios que todo va a salir bien. Así que cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, en lo que yo les pueda servir, pues con todo gusto. Tanto en la parte de las indicaciones, si necesitan que les ayude a pegar algo, a colocar algo, a adornar, con todo gusto espero poder hacerlo el día ya de la presentación, de la exposición de los stands. Así que cuenten conmigo, ahí voy a estar al pendiente de todo lo que ustedes necesiten. Así que bueno, eso respecto a las indicaciones del día de, perdón, del Día de la Mujer. Y también otra cuestión que les quería decir es que para la sesión presencial de esta semana, como les decía, he dejado las dudas que puedan haberse generado respecto al Día de la Mujer, y también lo otro que me parece importante es que vamos a hacer la retroalimentación de los temas que se van a ver en el parcial. Obviamente ustedes ya saben cómo es la dinámica, van a ser los 5 contenidos, pero para esta semana, perdón, para el examen parcial va a salir todos los contenidos y va a ser un examen normal de preguntas abiertas en donde ustedes van a tener que justificar. Así que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan respecto del parcial, por favor me lo hacen saber y con todo gusto yo les puedo ayudar. Entonces, la retroalimentación va a consistir no solamente con el abordaje de los temas que ya hemos visto, o sea, estarles recordando qué temas hemos visto, sino también que ustedes pueden generar algunas interrogantes para que entre todos podamos responderles. La retroalimentación no se trata nada más de que yo les venga a hablar brevemente de cada uno de los temas que vimos en las 5 semanas, sino que también ustedes generen estas consultas para ver qué podemos estudiar más, qué necesitamos reforzar, qué es más o menos lo que podría salir en el parcial. Así que espero contar con ustedes porque también vamos a tomar en cuenta la asistencia para ese día y podamos ya prepararnos para el examen parcial. Y bueno, entonces vamos a iniciar con la asistencia. Si me permiten un segundo mientras les comparto la pantalla. Y por cierto, feliz Día de la Amistad a todos. Espero que puedan celebrar con sus seres queridos, con su familia, con su pareja y con sus amigos. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Cuando escuchen su nombre, por favor me dicen presente o escriben presente en el chat. Ok. Angélica Elizabeth Alfaro Reyes. Griselda Lisbeth Calderón Meléndez. Halmar Eliud Campos Martínez. Flor Esmeralda Canales Sánchez. Leonor del Carmen Chávez Melgar. Ok, permítanme. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Fabricio Daniel Escobar Mejía. Muy bien. Gloria Eugenia Fernández Amaya. Denis Rafael Flores Benavides. Esther María Flores González. Presente. Perfecto, gracias. Leila Judith Flores Martínez. Presente, Lic. Gracias. Ever David Flores Villatoro. Bien. Marta Graciela González Palomeque. Ok. Eneida Abigail González Romero.
Presente. Bien, Ruth Saraí Granada Gómez. Ok. Cristi Dalila Guevara Hernández. Muy bien. Jennifer Araceli Lagos Pacheco. Katie Elizabeth Lazo Escobar. Fernando José Lazo Ramírez. Jennifer Stephanie Merlo Fuentes. Muy bien. Brenda Xiomara Morales Girón. Cindy Yulibet Nolasco Martínez. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Perfecto. Oni Mariela Rivera Gutiérrez. Permítame, Denis. Sus apellidos, Denis. Flores Benavides. Ok, perfecto. Flores. Listo, ya le agregué a Denis. Ok, Oni Mariela Rivera Gutiérrez. Fíjese de que Dígame. me mencionó y tenía problemas con el micrófono y no dije presente. Soy Gloria Eugenia Fernández Amaya. Ok, perfecto, permítame. Buenas tardes. Flores Amaya. Buenas tardes, dígame. No sé si ya me tomó asistencia. Cindy Nolas. Sí, ya la llamé. Permítame, ahorita lo voy a agregar. Nolasco. Sí, ya la agregué. Gracias, Liz. Bueno, con gusto. Vamos a ver, Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Muy bien. Jonathan Ezequiel Rodríguez Umaña. Edwin Josué Romero Castellón. Perfecto. Catherine Isabel Romero García. Ok. Ay, perdón. Joel Alberto Santos Ríos. Ok. Cintia Adalí Sarabia Chavarría. Xochitl Miroslava Somoza Turcios. Victoria Alejandra Sorto Andrade. Presente, Liz. Perfecto. Isaías Daniel Trejo Robles. Ok. Cristian Eduardo Valle Matas. Diego Francisco Villatoro Morales. Daniela Montserrat Villeda Ortiz. Francisco Ernesto Llanes Ventura. Ok. Y Jessica Ivette Zelaya Quintanilla. ¿Alguien que haga falta en la asistencia de este día? Ok, vamos a ver entonces el último contenido de este cómputo. Es bastante breve, la verdad. Y vamos a aprovechar también para poder, de hecho es un tema introductorio para temas que vamos a ver los próximos cómputos, tanto el segundo como el tercero, porque en la sesión de hoy vamos a ver la parte del enfoque de género, cómo se puede aplicar, lo vamos a definir, cómo lo podemos aplicar, qué es y qué no es el enfoque de género, pero también vamos a ver otro aspecto importante que es el lenguaje sexista y es precisamente ese el origen de la tarea que ustedes van a realizar esta semana. Y aprovecho también ese momento para poder aclarar un punto que yo les colocaba ahí en el grupo de WhatsApp. Yo les decía que ustedes tienen total libertad de
enviar, la tarea en cualquier formato. Puede ser en Word, en PowerPoint, puede ser un video, no hay ningún problema. Porque al colocar ustedes esas imágenes pueden ser también videos, canciones, películas. No me van a poner toda la película tampoco, ¿verdad? Pero pueden poner un fragmento de la película, un fragmento de un video o algún audio que ustedes quieran agregar, no hay ningún problema. Lo otro también que me consultaba es que si pueden colocar todo aquello que solo son imágenes, que solo son recortes de periódico o alguna captura de redes sociales o de alguna noticia que ustedes hayan encontrado en línea en un documento Word y en ese mismo documento agregar el enlace de algún video que ustedes hagan con todo el contenido audiovisual. No hay problema. Solo asegúrense de poder subirlo a YouTube o alguna plataforma que me permita a mí, o sea, que les genere a ustedes un link y que me permita a mí poder ver ese video y lo agreguen a ese documento de Word. Pueden hacer los dos formatos, o sea, uno Word y uno en video o solamente uno de los dos. Como les digo, ustedes tienen total libertad de poder escoger el formato, la manera en que lo van a abordar. Es a su creatividad, así que no se preocupen por eso. Nada más quería hacer esa aclaración por si quedaban dudas respecto a la tarea que ustedes van a entregar esta semana, que eso corresponde al segundo laboratorio. Así que ahora sí, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver esta semana es el rol del derecho en la reproducción del enfoque de género. Es decir, cómo nosotros vamos a entender el enfoque de género, cómo vamos a reproducir esta idea de qué es el enfoque de género. Porque en muchas ocasiones nosotros creemos que el enfoque de género debe ser aplicado a todo. Y no siempre es así. Recuerdan que nosotros hablábamos de equidad y de igualdad, que no son lo mismo. La igualdad busca darle todos los elementos necesarios a los grupos, a todos en total, y darles estas mismas herramientas para que todos estén en un mismo nivel. Sin embargo, nosotros encontramos desigualdad en la sociedad. Por lo tanto, el término apropiado es la equidad. Es decir, darles todas estas herramientas de las cuales hemos estado hablando, todas estas oportunidades, cubrir estas necesidades, darle atención especial a ciertos grupos que no han sido vistos o simplemente han sido invisibilizados por parte de la sociedad para darles una voz, darles una oportunidad, ayudarlos a que puedan estar en una situación de igualdad con todos los demás grupos. Por lo tanto, el hecho de considerar que necesitamos darle esta especial atención solo a ciertos grupos, no a todos, esto también aplica para el enfoque de género. No todo necesita enfoque de género. Por eso es que es muy criticado esta idea de hablar de la perspectiva de género, de la igualdad de la mujer, porque como en todo, los excesos también son malos. Porque entonces comenzamos a generar oportunidades desmedidas, desproporcionadas. En el caso de las mujeres, oportunidades, atención, darle una voz a ciertos grupos, cuando en realidad estos grupos posiblemente no lo necesiten, posiblemente no sea eso lo que requieran. No digo que esté bien invisibilizar a los grupos, para nada. Es solo que todo en su justa medida es bueno y no todo requiere que se le interponga este enfoque de género. Ya vamos a ver a qué me refiero y por qué le digo esto. Para esta aplicación del enfoque de género, vamos a entender que el enfoque de género es una categoría de análisis de la misma sociedad. Es decir, vamos a entender el enfoque de género como si usted tuviera una cámara y a esa cámara usted le coloca un lente para enfocar mejor, un lente que se llama enfoque de género, para que usted le permita como usted quiere tomar una foto con esa cámara, poder ver mejor, poder entender mejor, poder visualizar mejor la realidad. No sé si este ejemplo les sirva para que ustedes puedan comprender a qué me refiero. Esta perspectiva de género es como este lente que va en la cámara para poder enfocar mejor la realidad. Por eso se dice que es una categoría de análisis. Nos permite entender qué situaciones y qué cosas requieren un enfoque de género y cuáles no. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos hablando de que no todo
requiere que le impongamos el género, como lo habíamos hablado anteriormente. El hecho de que nosotros hablamos de que cuando un niño nace, si es un niño se va a vestir de celeste, si es una niña se va a vestir de rosado. Los colores no tienen género. No le podemos imponer el género a todo. No se puede y no está bien. Hay cosas que es necesario retirarle esta idea de que debe tener un género en específico porque no lo tiene. Entonces, precisamente así es también el enfoque de género, la perspectiva de género. No todo debe ser así. Por eso, por esta idea tan desmedida de querer decir, no, es que las mujeres son mejores que los hombres, es que siempre una mujer, como es más inteligente, siempre va a saber hacer todo mejor. No siempre es así, hay que entender que entre hombres y mujeres tenemos diferencias, tenemos diferentes necesidades, queremos cosas diferentes. Y no porque un hombre siempre ha tenido un espacio en la sociedad, significa que una mujer quiera ese espacio. Lo importante con la igualdad, con la perspectiva de género, es poder abrir este espacio para estas mujeres y si lo quieren, poder tomar esta oportunidad, pero no es una obligación. ¿Por qué les digo esto? Ya se han generado históricamente, y es reciente de hecho, la idea de que las mujeres tengan más oportunidades en ciertos rubros. Y nos hemos encontrado, le voy a poner el ejemplo exacto. No recuerdo en qué año, tal vez ustedes pudieron escuchar eso, que se abrió la convocatoria para la candidatura para algunas magistraturas aquí en El Salvador. Se supone que eran 5 magistrados de sala, no recuerdo qué sala era, pero para el caso se pedía una cuota específica de mujeres para conformar esa sala. Y se encontraron con la sorpresa, y debido a esto, al enfoque de género, se encontraron con la sorpresa de que al menos solo como 2 o 3 mujeres fueron a la candidatura para esa magistratura. Se esperaba tener una cantidad mayor de mujeres que fueran candidatas y que se evaluaran para poder tener este puesto, pero en realidad no llegaron. Y de hecho en las noticias los mismos magistrados anteriores decían, no, pero es que nosotros la oportunidad le estamos dando y estamos esperando evaluar a estas personas, pero si ellas no quieren venir, entonces ya es cosa de ellas. ¿Cuál es el problema acá? La oportunidad se generó. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no logró hacer que más mujeres llevaran? Y miren, mucha gente critica esta idea del empoderamiento de la mujer, que para qué se quiere empoderar a la mujer, para que se sienta mejor que el hombre, que eso está mal. Y no es así. El hecho de empoderar a las mujeres es únicamente hacerles saber que si así lo quiere, también puede hacer cualquier cosa que se proponga. ¿Por qué? Muchas mujeres decían de que no, que ellas no querían este puesto en la magistratura porque significaba mucho trabajo y más que no podían descuidar su hogar, etcétera. Y también por el miedo de pensar de que siempre han sido, casi siempre, ¿verdad? Solo han sido hombres que han estado en esos puestos, etcétera. Entonces, a veces nosotros mismos, nosotras mismas, más bien, somos las que nos nublamos y pensamos que no somos capaces de lograr algo, porque históricamente no ha habido esas oportunidades y ahora que las hay, debemos aprovecharlas. Como les digo, esto depende de lo que cada uno quiera. Siempre hay que respetar el proyecto de vida de cada persona. Pero ¿a qué voy con todo esto? Es el hecho de que nosotros podemos generar estas oportunidades para que quien lo quiera lo pueda tomar. Pero el problema es cuando queremos tomar una oportunidad que no existe. Por eso ahora es más común que podemos ver, como yo les he manifestado en clases pasadas, yo les he dicho que una mujer puede estudiar ingeniería, puede estudiar, no sé, ingeniería automotriz, puede ser piloto, puede estar en la Fuerza Armada, puede estudiar ingeniería industrial o algo que históricamente era visto solo para hombres. Como eso que les decía, que una mujer puede ser militar, puede estudiar en escuela naval, en escuela aérea, en la armada, etcétera. Porque normalmente era visto como algo para hombres, nada más. O que un hombre perfectamente puede también estudiar o puede dedicarse a algo que históricamente era solo para mujeres. Como les digo, la idea es generar la oportunidad.
darle atención a estos rubros para poder generar espacios tanto para hombres como para mujeres, sin importar el sexo. Entonces, vemos que la perspectiva de género es este lente que nosotros le colocamos a esta cámara para ver la realidad, para ver qué estamos haciendo mal, qué estamos invisibilizando, qué comportamientos son sexistas, qué cosas están afectando a las personas por nuestro comportamiento, porque nosotros tenemos comportamientos machistas, micromachistas, etc. Por eso, esta categoría de análisis, que es la perspectiva de género, no se le puede anteponer a todo directamente, solo aquello que lo requiera. ¿Cómo sabemos qué es lo que lo requiere? Pues bueno, vamos a hablar un poco de eso. Entonces vemos que esta perspectiva de género es una mirada crítica con la que se analiza y se comprende las características que definen a las relaciones entre ambos sexos. Pero siempre vamos a reconocer que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y esto, cuando nosotros hablamos de diferencias, pueden ser diferencias físicas, diferencias de pensamiento, diferentes necesidades, etc. Pero esto no debe poner en duda en ningún momento el acceso a los derechos que nosotros podamos tener, sin importar si es un hombre, si es una mujer, si es un adulto mayor, si es un niño. Siempre debemos tener acceso a nuestros derechos y que no se nos discrimine por absolutamente nada, que no exista desigualdad por nuestro género. Entonces, esta misma perspectiva de género puede reconocerse como una estructura jerárquica de desigualdad. Y esto por cómo se ha visto en la historia. Como yo les he dicho en clases anteriores, yo no me estoy sacando este contenido de la manga. No es que yo diga, no, es que los hombres siempre han tratado de oprimir a las mujeres. No es así. Muchos de ustedes, de forma muy acertada, han hecho algunas intervenciones al momento en que pasaban ahí al frente. Algunos que lo hicieron frente a los demás compañeros y los que solo llegaron a decirme a mí lo que habían hecho con su trabajo, de forma muy acertada, han identificado situaciones de discriminación, momentos y cosas que no deben ser así, que no deben pasar, porque está injustificado discriminar por razones que no deben ser, que no deben existir en una sociedad. Imagínense, estamos en el 2022. Se supone que mientras más tiempo pase, más deberíamos ir progresando como sociedad. Pero todavía tenemos estas estructuras tan arraigadas a nuestra sociedad que no nos permiten ver con este lente del enfoque de género y entender que quizás, bueno, nosotros, ustedes como estudiantes de Derecho, posiblemente no noten esta desigualdad. Pero si vamos un poquito fuera de la ciudad, si vamos a otros lugares, si vamos a una realidad diferente a la que nosotros hemos tenido, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me gradué, comencé a trabajar y bueno, gracias a Dios todo bien. Y me preguntó a alguien que estaba como practicante, que estaba en el centro de práctica y me dice, mire, Lee, ¿y usted cómo decidió que iba a estudiar en la universidad? Yo le dije, no, es que mire, ya le comencé a explicar por qué decidí estudiar esta carrera. Y me dijo, no, me dijo, me refería a que cómo usted decidió que iba a estudiar en la universidad. Y en ese momento, o sea, para mí fue como, es que nunca fue una opción. Gracias a Dios tenía los recursos para poder estudiar y sabía que lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ni siquiera tienen la certeza de poder seguir estudiando? No tienen ni siquiera, no son conscientes de si pueden llegar a la universidad, si van a poder pagar una universidad, si pueden trasladarse hasta la Universidad Nacional porque no pueden pagar una universidad privada. ¿A qué voy con esto? No es la idea hacerles conciencia a ustedes que aprovechen la oportunidad porque creo que lo saben y lo hacen, sino que con la pregunta que él me hizo es pensar que hay gente que tiene que evaluar los pros y los contras de poder estudiar porque no tienen la oportunidad. Por mucho que uno crea, no, si es normal estudiar en la universidad, porque nosotros lo vemos desde las oportunidades y los recursos que nosotros tenemos. Pero hay mucha gente que dice, o estudia vos o estudia tu hermano, o estudia vos o trabajás, porque no hay alguien más que pueda aportar a la casa. Para que ustedes vean que otras realidades también pueden definir nuestra realidad y que nosotros podemos ser agentes de cambio como futuros abogados,
ustedes pueden cambiar y pueden hacer muchas cosas también en pro de empoderar a muchas personas. Y no solo hablo de mujeres. En este caso, con este ejemplo que yo les pongo, para que ustedes se den cuenta que hay personas, que hay lugares en los cuales estudiar algo tan sencillo como estudiar una carrera no es algo fácil, no es algo que ya lo tiene uno dado. Por lo tanto, tener otras realidades, otras perspectivas nos ayudan a nosotros a enfocarnos y entender que hay oportunidades que en la sociedad actual no se están dando. Por muy 2022 que estemos, no se están dando. Por eso les pido que abran bien los ojitos y que estén pendientes, que hablen con sus amigos, que hablen con sus vecinos y se van a dar cuenta que la realidad que nosotros tenemos es muy distinto para otras personas. ¿Por qué es importante fijarnos tanto en esta realidad? Bueno, es bastante sencillo. Esto nos permite ver entonces cuáles son los derechos que necesitamos darle un poquito más de refuerzo y qué podemos hacer nosotros como abogados. Sobre todo creo que esa es una idea que necesitamos mantenerla. Luego vemos que me había quedado en la parte de la estructura jerárquica. Entonces, siempre se ha expresado como esta parte de una opresión, injusticia, subordinación o discriminación genérica hacia las mujeres, en el sentido que normalmente las mujeres siempre han sido vistas como si fuera un accesorio del hombre, como si simplemente se tuviera que dedicar al hogar, como si ella tuviera que ser la madre ejemplar, que nunca se equivoca, que siempre sabe qué hacer, porque también hay muchos casos, y no sé si a ustedes se los planteaba o se los planteaba el otro grupo, y yo les decía a ustedes, ¿qué sucede si dejamos a un niño en una guardería, si se lo dejamos a un familiar, a un vecino, a otra persona, mientras esta mujer va a trabajar? Si a este niño le pasa algo, probablemente siempre dicen, ¿y dónde estaba la mamá que no lo cuidó? Ah, no, es que andaba en la calle a saber qué andaba haciendo. Posiblemente esta persona estaba trabajando. Por lo tanto, ¿por qué no culpamos también ahí al papá? ¿Por qué no decimos no? ¿Y dónde estaban los dos papás? Porque siempre creemos que la maternidad ya se nos es dada. Ya nosotros tenemos todo hecho y por lo tanto nosotros ya sabemos. Perdón, no sé si me escuchan. Ahorita sí, licenciado, pero Ok, se le había perfecto. cortado. Sí, se nos fue la luz aquí en la U. Qué pena, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Gracias por hacerme saber. Les decía entonces que si esta idea de la maternidad no se es dada en las mujeres de forma natural, entonces les decimos, no, pero es que vos tenés que ser buena mamá, las mujeres ya saben. Y de hecho alguien, hoy en la mañana estaba dando esta misma clase al otro grupo y me decían también, hay otro comentario que es bastante sexista, que se refiere precisamente a que si las mujeres no dan a luz con dolor, entonces no son mujeres de verdad. Y esto es bastante delicado también, pensar en que entonces si la mujer por alguna razón no puede tener a sus bebés por parto natural, entonces no son lo suficientemente mujeres. Y esto es una explicación médica eminentemente, en el sentido de que si el bebé viene en una posición que le puede causar daño a la mujer, o si la mujer no está preparada para poder dar a luz, porque hay mujeres que sus caderas son más estrechas, no les permite que el bebé salga por el canal uterino, entonces realmente no es una cuestión que sea culpa de la mujer y la culpan porque el bebé viene mal, porque entonces no se cuidó, porque quizás tomaba mientras estaba embarazada. También culpan a muchas mujeres porque después de tener a este bebé les da algo que se llama depresión postparto y he escuchado mujeres que dicen, no, pero es que cuando yo tuve a mis hijos, ¿qué me iba a andar dando a mi depresión? Yo siempre supe que cómo cuidar a mis hijos. Yo no tenía tiempo para andar llorando por las esquinas eh, con esa supuesta depresión. Y es que les voy a decir algo. Cada
experiencia que vivimos, por mucho que han sido miles de años de mujeres teniendo hijos, cada una es diferente. Y no podemos generalizar que porque alguien tuvo su bebé sin problemas y sin dolor por parto natural, siempre va a ser así. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque estamos hablando de bueno, vamos a hablar más adelante del lenguaje sexista. Estamos hablando entonces de por qué vamos a culpar a las mujeres o a tratar a las mujeres por ciertas cuestiones de una manera discriminativa, solamente por el estereotipo que tienen que cumplir. Como les decía, el hecho de dar a luz a sus hijos con dolor es diferente. No todas las mujeres va a ser igual. Por lo tanto, es importante que nosotros mantengamos esto en mente. Entonces hablamos que esta perspectiva de género significa incluir a las mujeres en el análisis de la realidad. Como les mencionaba, el mejor ejemplo que yo les puedo dar de qué vamos a entender por enfoque de género es que usted coloque esta cámara y le antepone un lente para poder ver mejor. Para eso sirven los lentes en las cámaras, para poder acercar más, para poder alejar más algo, para ver mejor, etc. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve esta perspectiva de género? Bueno, nos sirve para enfocar mejor, para analizar mejor la realidad que tenemos en la sociedad, para ver qué nos falta, qué hacemos, qué no hacemos, qué debemos mejorar. Todo esto porque el mismo sistema patriarcal ha tomado al hombre como la medida de todas las cosas. Y esto lo decía Simone de Beauvoir. Yo se las he mencionado a ella porque ella es una de las precursoras del feminismo, que es, digamos, relativamente más reciente en la historia, y que ella siempre mencionaba que el hombre era como si fuera el sol en esta galaxia. Todo tenía que girar alrededor. Si el sol se movía un poquito, todo alrededor cambiaba de órbita. Y así es precisamente como se veía el hombre. Si el hombre cambiaba un poquito el lugar o la situación en la que estaba, entonces todo ese alrededor también cambiaba. Por eso la perspectiva de género lo que busca es la inclusión de la mujer en la interpretación de la realidad. No hay una mejor definición que yo les pueda dar del enfoque o de la perspectiva de género que esto. La inclusión de la mujer en la interpretación de la realidad. Y ojo con esto, y les repito siempre esta idea porque no quiero que la entiendan mal. No se trata de que que la mujer sea mejor que el hombre. Se trata de incluir a la mujer en esta interpretación de la realidad. Por lo tanto, se trata de visibilizar a la mujer, qué necesidades tiene ella, qué oportunidades le podemos generar, etcétera. Pero no se trata de que todo lo mejor sea para ella, que como históricamente todo lo ha tenido el hombre, entonces ahora todo se lo vamos a dar a la mujer. No es así. Es solo garantizar la equidad para lograr la igualdad entre todas las personas en la sociedad. Por eso es que nosotros escuchamos estos términos como androcentrismo, es decir, andro de hombre y centrismo de centro. Porque el androcentrismo es esta teoría que nos dice en el cual el hombre es el centro de todo. El hombre es el que dice yo quiero esto, yo busco aquello, yo necesito esto, y las decisiones se toman así. Y como les mencionaba, la idea no es esta no es la finalidad de la perspectiva de género. Al contrario, lo que se busca es tratar de generar igualdad. Por eso la perspectiva de género reconoce varios mecanismos que mantienen la hegemonía masculina del hombre, es decir, este poder que históricamente se le ha dado al hombre y que tiene como un objeto transformar la misma sociedad, es decir, realizando denuncias sociales sobre la asimetría, es decir, que no tenemos una igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso lo que se busca es proporcionar algún tipo de solución para poder eliminar estas situaciones de discriminación o de marginación hacia mujeres. No se trata, como les digo, de que las mujeres ahora tengan lo mejor. Es ver qué se necesita para estar en una situación de igualdad con los hombres. Aplicar esta perspectiva es una acción y una política que se debe seguir bajo ciertos pasos. Por eso los estados tienen una gran responsabilidad respecto a lo que se va a hacer sobre el género, en materia de género.
Más adelante, cuando hablemos un poco de la normativa, vamos a hablar de las obligaciones que tienen los estados, porque esto no es algo que nosotros lo veamos de manera aislada, no es algo que vamos a decir, vamos a hacer una política de género solamente para poder aminorar lo que aclama la sociedad respecto al género. No es eso, no es salir del compromiso. El Estado tiene obligaciones claras. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo hemos visto en diferentes observaciones que se le han hecho al seguimiento que se le da, por ejemplo, a la Convención Belén do Pará, a la CEDAW, etcétera, que como Estado estamos o no haciendo. Porque ustedes saben que la comunidad internacional, al momento en que se ratifican diversos tratados internacionales, ellos piden a algunas comisiones periódicamente un informe para ver qué está haciendo El Salvador en materia de género. No se trata de decir, no, miren, nosotros estamos haciendo este programa de divulgación de tal ley. Sí, pero entonces, ¿por qué los índices de feminicidio siguen aumentando o se mantienen exactamente igual a como estaban antes de la ley? Entonces, ¿por qué vemos los mismos índices de violencia hacia la mujer? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Y eso es lo que realmente deberíamos preguntarnos. Pero bueno, en este plan de acción o estas políticas que se deben llevar a cabo, hay diferentes pasos que son, por ejemplo, poder analizar qué nos hace diferentes con los hombres en cuanto a índices de participación entre hombres y mujeres, acceso a los recursos y al desarrollo de oportunidades, el acceso al poder y la toma de decisiones, como cualquier otro ámbito en el que existan diferencias. Por lo tanto, primero vamos a ver qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que estamos haciendo mal para poder determinar qué falta, qué necesitamos. También hacer un análisis de las causas estructurales que logran estas diferencias. Por ejemplo, lo que yo les decía, se dio esa oportunidad para que hubieran más mujeres que pudieran lanzarse en la candidatura para magistradas, pero entonces la oportunidad estaba ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacía falta? Porque no habían tantas mujeres. Y es que vemos que estructuralmente siempre hemos estado condicionados a que estos espacios de poder, estos espacios políticos que son bastante importantes, son generados para hombres. Y que las mujeres deben tener o pueden tener un espacio, pero que sea moderadamente de poder, porque entonces así no se van a descuidar de sus labores como madres, como esposas, dentro de su familia, etc. También tenemos la formulación de objetivos específicos y recursos destinados a disminuir o a eliminar las desigualdades. En este caso es, ¿qué vamos a hacer para que ya no exista desigualdad? ¿Qué vamos a hacer para quitar ¿cómo llamarlo? Para poder quitar estas barreras que pueden existir para lograr esta igualdad. Entonces, ahí es donde viene la identificación y el tratamiento de las imágenes y la utilización del lenguaje no sexista. ¿Por qué? Al Estado le preocupa mucho el hecho de que nosotros mantenemos esta idea de que el sexo o la diferencia entre los sexos ha sido muy marcada. Y para esto vamos a hablar de las imágenes y el lenguaje sexista. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan la tarea de esta semana que es sumamente importante la labor que realizan los medios de comunicación y las redes sociales, la publicidad y el marketing. No podemos nosotros desconocer o pensar que solamente porque vemos un anuncio en la tele, que es lo más normal del mundo, no tiene un efecto positivo o negativo. Normalmente nosotros a veces ni ponemos atención mientras estamos viendo un anuncio, estamos en el teléfono haciendo algo, pero precisamente la publicidad se queda en nuestro subconsciente. A veces está una publicidad y comienzan a decir el eslogan y nosotros lo terminamos. Ni siquiera nos damos cuenta cómo, pero es por eso, porque la publicidad hace tanta mella en nuestro subconsciente que nosotros captamos el mensaje sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Qué tiene que ver esto con el género? Se preguntarán ustedes. Pues es bastante fácil. Vamos a ver esta imagen acá.
Me voy a adelantar nada más un poquito, porque básicamente lo que nos decía esta presentación, esta diapositiva acá, es que nosotros debemos ser conscientes de qué es lo que se está reproduciendo en imágenes o en lenguaje respecto a las mujeres, la invisibilización de ellas, el trato que se le debe dar a una mujer, la desigualdad o cómo podemos comunicar un mensaje hacia una mujer. Para eso quiero ir a esta imagen que les mencionaba. Solo quiero que ustedes la vean un poco más de cerca. Permítanme. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Permítanme. Creo que ya la van a poder ver un poquito mejor. Ahí creo que ya la ven. Muy bien. Si ustedes ven esta imagen, se ve muy, no sé, muy inocente tal vez. Pero yo sé que más de alguno de ustedes ya pudo notar a qué se refiere esta publicidad. Arriba dice, muéstrale a ella que este es un mundo de hombres. Y entonces vemos la imagen de una mujer arrodillada al lado de una cama donde está un hombre muy cómodo, hasta podemos ver en su lenguaje no verbal con sus manos atrás de su cabeza, recibiendo una charola con el desayuno. Entonces, aunque ustedes no lo crean, este es una publicidad de corbatas. ¿Qué tiene que ver una corbata con la imagen que estamos viendo y con el eslogan que tiene? Obviamente no tiene nada que ver. Permítame. No tiene nada que ver. Porque el eslogan dice, muéstrale a ella que este es un mundo de hombres. ¿Cuál es el problema aquí? Que las corbatas no tienen nada que ver con que si el mundo es de hombres o no. El problema es asegurar que este comportamiento es el adecuado. Lo que se estaba tratando aquí de reproducir es que entonces las mujeres debían servir a los hombres. Sé que muchos de ustedes, hombres, me van a decir, no, mire, Lick, no hay que tomarlo tan así a pecho, no es nada malo, no es nada que debamos ponerle tanta atención. Al final es algo que puede servir como de chiste, pues, o sea, de solo verlo como que solo es publicidad para una corbata. Fíjense, a mí no me preocupa el hecho de que nosotros podamos ver esta publicidad, porque ustedes pueden tomar el mensaje o no. El problema es cuando vemos que los niños están viendo la caricatura ahí en la tele, viendo su programa favorito de caricaturas y todo eso, y de pronto hay anuncios que son para adultos, es decir, de publicidad, de cosas que usted puede comprar en el súper, que si usted necesita un televisor, etcétera. Pero esa publicidad también lo ven los niños, lo que significa que ellos van absorbiendo como propio ese mensaje que se supone que es para adultos. Por ejemplo, el hecho de que usted vea que en la televisión está un anuncio de detergentes. Bueno, detergentes lo necesitamos todos. Por lo que yo les decía, se supone que somos adultos funcionales si nosotros lavamos, cocinamos, planchamos, etcétera. Se llaman adultos funcionales. Y yo creo que todos necesitamos lavar ropa. La lave usted o la lave alguien más, todos necesitamos ropa limpia. Por lo tanto, debemos comprar detergente, jabón, suavizante, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros vemos en la televisión una mujer con su carretilla sonriente pensando en que va a elegir el suavizante que huela mejor para que su familia tenga la ropa limpia, suave y oliendo bien? Y vemos a esta mujer sonriente pensando en que va a atender bien a su familia, cuando todos lavamos ropa. Ese es el problema, que a veces los niños ven también esta publicidad y piensan, ok, esto es lo correcto, esto es lo que está bien. Yo tengo que atender así a mi familia cuando sea grande. Y quizás el mensaje no lo entiendan así, pero se van apropiando rápidamente de la idea que entonces es la mujer que tiene que hacer esto. A eso le sumamos el ejemplo que hay en el hogar y se va reforzando este modelo que nosotros tenemos. Entonces, ese es el problema. Ustedes, como les decía, lo pueden ver de manera muy inofensiva, que no es nada del otro mundo ver una publicidad de este tipo, pero el problema es este lenguaje sexista que se reproduce con esta imagen. Entonces, al hacer el análisis de estas imágenes estereotipadas, lo único que hace es contribuir con este modelo sexista, que en vez de construir, lo que hace es destruir los valores de justicia, de equidad, de igualdad que deben
o que quieren lograrse hacia una sociedad, es decir, los valores que nosotros como sociedad aspiramos. Por lo tanto, por mucho que ustedes consideren que esta imagen, la de la izquierda, está bien, no deberíamos verla como algo normal. Ahora bien, si nosotros pusiéramos la imagen de la derecha, en donde es la mujer la que está recibiendo esta charola con el desayuno, con un hombre arrodillado a la par, ahí sí lo vemos anormal. Porque ahí sí decimos, no, esto no encaja con la realidad que nosotros tenemos. Ahí sí nos hace ruido en la mente. Pero es precisamente porque el modelo más normal es lo que nosotros vemos a la izquierda. Pero bueno, con estas imágenes, entonces podemos ver que podemos encontrar imágenes así en todos los formatos, en películas, en videos, en música, en páginas web, en periódicos, revistas, en memes, lo podemos encontrar en redes sociales, en pinturas, ilustraciones, en todos lados. Entonces, de una u otra forma, ver todas estas imágenes se van quedando en nuestra mente el mensaje que nos quieren dar. Por eso hay ciertas protestas que se hacen como campañas audiovisuales o simplemente de imágenes, que con solo verlo nosotros ya entendemos el mensaje que nos quiere dar. Y eso es lo positivo, poder cuestionarnos qué estamos haciendo. ¿Estas imágenes son positivas o no? ¿Este mensaje que recibimos es el adecuado o no? Y eso es lo que yo quiero que hagan en su tarea, que hagan un ejercicio en el cual ustedes comiencen a cuestionarse, ¿esto que estamos viendo en esta publicidad es sexista o no? Porque normalmente se nos hace común, ya les voy a mostrar otra imagen. Creo que él tiene el micrófono encendido. No sé si me hacen el favor de revisar y poder apagarlo para que no les haga interferencia a los demás compañeros. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vemos esta imagen aquí, creo que ustedes la pueden ver, en la cual, antes de leer lo que está a la izquierda, quiero que veamos las imágenes. Tenemos 3 imágenes acá. La primera de la izquierda, donde dice, verás las mejores delanteras del mundo. Y de hecho se trata de un programa de fútbol, me parece, algo parecido a eso. Pero no se trata precisamente de un partido de fútbol. Si ustedes logran entender el mensaje que hay en el fondo, cuando habla de las mejores delanteras del mundo, no se trata precisamente de la posición en que juega un hombre en la cancha, de ser delantero. No se trata de eso. Entonces vemos cómo se sexualiza la imagen de la mujer. Creo que por ahí, por la semana 17, me parece, pero ya en el tercer cómputo, más o menos como para esa fecha, vamos a ver la importancia que tiene el marketing y la psicología dentro de estas imágenes. Porque ustedes creo que lo saben, las grandes casas o empresas de publicidad que les pagan para hacer publicidad de ciertos productos, ellos juegan con la psicología, con el hecho de qué mensaje o cómo le vamos a llevar este mensaje o vamos a implantar este mensaje en la mente de la gente. ¿Cómo vamos a hacer que ellos quieran este producto? ¿Cómo vamos a hacer que se queden con la idea de crear la necesidad de comprar este producto? Pero para eso utilizan cierta imagen a veces de algunas mujeres para poder lograrlo. Y para esto vemos la imagen que está en medio, donde está una mujer en traje de baño, atrás hay una playa y vemos que lo que está ahí es una cerveza. ¿Qué tiene que ver una cerveza con esta mujer en traje de baño? Pues aparentemente no tiene que ver nada. Me van a decir, no, Lick, es que si uno va a la playa, hay mujeres en traje de baño, entonces, como hay tanto calor, es bueno comprar una cerveza. Pues bueno, ahí es decisión de ustedes. Pero el problema acá es el hecho de sexualizar la imagen de una mujer para captar la atención y poder lograr vender un producto. Este es el verdadero problema. Da lo mismo entonces, si se supone que eso es lo que usted piensa, da lo mismo entonces si esta mujer estuviera completamente tapada, porque lo que interesa es la cerveza. Si usted va a la playa y quiere una cerveza, punto. Pero no, esta mujer no está completamente tapada, por lo cual lo que se busca es la sexualización, es decir, se sabe en la psicología que entonces
la mujer es un atractivo para el hombre. Por lo tanto, mientras más atractiva es la mujer, más rápido se capta la atención de un hombre. Entonces, aquí es donde tenemos el problema. Utilizar el cuerpo de la mujer o la imagen de una mujer como un objeto o como un medio para lograr un fin diferente, que es comprar un producto. Porque entonces utilizamos como un objeto a la mujer para cumplir este fin. Y al final, aquí a la derecha, nosotros tenemos, creo que es la publicidad de un bar, me parece, en donde dice Pink Friday 2.0 y dice, os vamos a poner fuertes. Y aquí vemos a una mujer que obviamente está comiendo, pero la forma en que, ¿cómo decirlo? La forma en cómo se ve la imagen es muy sugestiva y ustedes me van a decir, no, mira, Lick, es que también uno no hay que ser mal pensado, esto depende de la mentalidad de cada persona. El problema es que la publicidad de este bar no tiene nada que ver con esta imagen. Por lo tanto, no podemos jugar con, entre comillas, lo mal pensado que puede ser una persona para lograr una publicidad. Hay publicidad muy creativa, muy dinámica, que no tiene nada que ver con la sexualización de ciertos actos, de cierta imagen, de cierto sexo, para poder lograr esto. Lo mismo pasa, fíjense, con los hombres, porque también hay productos o hay situaciones o hay cosas que son para mujeres y utilizan hombres que están así sin camisa y, por ejemplo, todos musculosos. No sé si ustedes han visto la publicidad de un producto para cocina, me parece, o de limpieza que se llama Mr. Músculo. O sea que él llega a salvar a esta mujer, que no haya cómo quitar la suciedad de su cocina y todo eso. Y se hace ver como un hombre muy atractivo. Obviamente es una caricatura. Pero en realidad lo que se trata de hacer ver ahí es que es algo atractivo para la mujer y la mujer se le queda viendo a la supuesta imagen de este muñequito que es Mr. Músculo. Entonces el asunto acá es sexualizar ciertas cuestiones para lograr un fin. Y no debería ser así. Por eso hablamos de lenguaje sexista y no de lenguaje machista, porque son cosas diferentes. El lenguaje y las imágenes se pueden sexualizar y no importa si es hacia hombres o hacia mujeres. Aquí lo que nos interesa es el hecho de poder repensar qué estamos haciendo con la publicidad, con los anuncios, para lograr esta finalidad. Por lo tanto, a esto es a lo que yo quiero que nosotros lleguemos. Que cuando ustedes busquen ciertas imágenes o ciertas noticias, videos, podamos identificar si existe un lenguaje o un mensaje que es sexista o no. Y miren, les puedo asegurar que si nos ponemos a conciencia a revisar la publicidad en muchos años, en los últimos 3 años, por ejemplo, es una cantidad exagerada de sexismo que se encuentra en todos los medios de comunicación, escrito, radio, televisión, redes sociales, etcétera. Por lo tanto, debemos ver con ojos diferentes esta situación. Ahora sí voy a regresar un poquito a otro elemento que les había dejado ahí, que eran las características de las imágenes sexistas. Y en este caso vemos que se muestra un estereotipo. Ya habíamos hablado de la diferencia entre el estereotipo y el rol de género. Los estereotipos es esta idea tan perjudicial de poder darle a cierto sexo una categoría en la cual no encaja. Por ejemplo, el hecho de decir que los niños no lloran. Y este ejemplo se los pongo mucho porque es el ejemplo más clásico. Que los niños no lloran, porque los niños no son débiles, porque los niños deben ser fuertes. Y entonces vamos haciendo crecer a futuros adultos que van a ser analfabetas emocionales, hombres que no van a saber cómo expresar sus emociones, que no van a saber identificar sus propias emociones, no saben cómo se sienten, no saben si quieren a alguien o no lo quieren, no saben si tienen un vínculo emocional con una persona, no saben si se sienten bien o se sienten mal, si es frustración, si es intranquilidad, no saben qué emoción tienen, porque precisamente estamos haciéndole o le estamos diciendo, los hombres no deben llorar y no deben sentir estas emociones, no deben expresar sus emociones porque eso es para mujeres. Las mujeres lloran, son vulnerables, dicen lo que sienten
Y fíjense, se marca una brecha tan grande entre hombres y mujeres que nosotros lo vemos al momento de establecer las parejas. Y vemos que una mujer siempre quiere estar hablando de cómo se siente, de cómo este hombre la hace sentir, de cómo quiere ser tratada, de cómo le gusta que la traten, bueno, etcétera. En cambio, un hombre no quiere hablar de eso porque fue condicionado con la idea de decir, no, es que los hombres no deben llorar, no deben ser vulnerables, no es necesario que digan cómo se sienten, porque lo que importa acá es el hecho de qué van a producir ellos. Ellos son los proveedores, qué están haciendo, cómo ganan dinero. Por lo tanto, todos estos estereotipos de carácter sexista son completamente dañinos. Entonces, también se va frivolizando o justificando cualquier tipo de violencia de género, y esto nosotros no lo podemos permitir tampoco, porque no podemos justificar ningún tipo de violencia. La violencia, ni siquiera si viene de hombres o si viene de mujeres, no está bien. Yo les comentaba, me parece, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, de que habían hecho un experimento social en el que en la calle estaba un hombre golpeando a una mujer, y ahí sí todos se indignaban y todos se metían y decían, no, ¿cómo puede ser? Hay que llamar a la policía. Pero si una mujer estaba golpeando a un hombre, entonces esto, la gente se ponía a reír porque decía, no, pero es que están haciendo el ridículo, ¿cómo él va a dejar que ella lo esté golpeando, lo esté maltratando? Y ahí es donde está el error, que entonces invisibilizamos la violencia hacia los hombres. Y eso también está mal. Por eso es que les digo que hablamos de lenguaje sexista. Permítanme. Por eso les digo entonces que hablamos de lenguaje sexista y que es importante que podamos entender que no podemos seguir manteniendo tanto este lenguaje como estas imágenes, porque ahí es donde está el error. También el hecho de posicionar a las mujeres en situaciones de subordinación o de inferioridad respecto a los hombres. Tampoco se trata de eso, porque ya lo hemos hablado, la perspectiva de género y también el feminismo no es esa la finalidad que tiene. Lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos que muestra a la mujer en situaciones vejatorias y utiliza el cuerpo de la mujer como reclamo o como objeto sexual, especialmente el de las mujeres. En este caso, ya se los he mencionado, de que, por ejemplo, si ustedes ven que van a hacer un evento o una publicidad para un taller mecánico y hay una promoción ¿qué? En aceite para motor, en llantas, algo así, lo primero que hacen es contratar a alguien para que ponga música, para que esté como haciendo como host, ¿cómo decirlo? Como animando, y una decán. ¿Por qué? Porque entonces eso es atractivo para el público que se supone que se está tratando de atraer, es decir, hacia los hombres. Primer error, creer que solo los hombres ocupan carros, necesitan aceite para los carros, necesitan llantas, etc. Primer error. Segundo error, utilizar la imagen de una mujer para poder atraer a estas personas. Eso también es un error porque se está sexualizando la imagen de la mujer. Ustedes me van a decir, no, es que se ven muy bonitas ahí. No, es que el problema es eso, de que hacemos creer entonces que la mujer únicamente está para verse bien, para verse bonita. Si se quiere ver bonita, qué bueno, está bien. Pero el problema es que nosotros le estamos dando un lugar a la mujer en la sociedad que solamente va a servir para eso, para verse bonita, para ser mamá, para dedicarse al hogar y ya. Y no debería ser así. Entonces también vemos que fomenta los estereotipos, de belleza irreales o insanos. Este es otro tema sumamente preocupante, porque para eso también tenemos los concursos de belleza, tenemos los certámenes, no sé, em, ¿cómo se llama? Permítanme. Bueno, los concursos de belleza en general. No hay ningún problema con que usted se quiera arreglar, se quiera ver bonita, quiera participar. Perfecto. El problema es que con estos certámenes de belleza hay ciertos estándares, que las personas que representen a cierto país, a cierto lugar, a cierto departamento,
tienen que verse de una manera en específico, es decir, no pueden ser gorditas, no pueden ser de una manera en específico, no pueden ser así, tienen que andar bien arregladas todo el tiempo. Permítanme. Ok, disculpen, si me escuchan diferente es porque le tuve que quitar los audífonos del teléfono porque ya no ando carga. No sé si les he comentado, pero proyecto la pantalla con mi computadora porque no me funciona ahí el audio y doy la clase de mi teléfono. Así que si no se escucha bien, por favor, les agradecería mucho si ustedes me dicen y así podemos resolver eso. Entonces les decía que está bien el hecho de que usted quiera participar, que lo disfrute, vívalo, arréglese, hágalo por amor propio, por satisfacción que le pueda dar, perfecto. Compártanos las fotos de cuando usted participe, hágalo, disfrútelo. El problema aquí no viene precisamente de la gente que participa, viene de los estándares de belleza que ponen al momento de poner estos requisitos para las personas que pueden participar. Entonces, si usted no tiene tal altura, no tiene tanto peso, o no pesa X o Y kilogramos o libras, entonces usted no está dentro de este estándar de belleza. Y vemos supermodelos. Yo creo que las personas que participan en certámenes de belleza no tienen tanto estos problemas, pero tal vez las personas que son supermodelos, que deben estar extremadamente delgadas, nosotros las vemos y decimos, ay, es que están bonitas, ojalá yo pudiera estar así de delgada. Y comenzamos con un discurso de no aceptación de cómo somos, cuando está bien, o sea, no es un problema. ¿Es un problema de salud del sobrepeso? Sí, pero no podemos juzgar a la gente que es más bonita que otra solamente por cuánto pesa o por cómo se ve o por cuánto se arregla. Entonces, por eso les digo, estos estándares son bastante dañinos y no podemos decir que es lo correcto porque realmente no es así. También tenemos que se sitúa a la mujer exclusivamente en un ámbito doméstico o dedicado al cuidado de las personas que forman parte del hogar. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. También caracteriza psicológicamente a los hombres y a las mujeres de forma que parezca que las personas más capaces, porque algunas son más capaces, perdón, o incapaces según el sexo. Es decir, que los hombres, porque ellos siempre están produciendo más económicamente, entonces ellos son más astutos, ellos son más inteligentes, ellos siempre saben qué hacer y toman las mejores decisiones. Y las mujeres no son tan capaces y no pueden lograr ciertas cosas por eso. Cuando la idea es equivocada, tanto hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, no tenemos los mismos intereses. Por eso hay personas que investigan más, que estudian más, se preparan más o simplemente tienen como esta idea de un mejor análisis de la situación o de una realidad y esto les permite a ellos entonces poder hacer uso de estas ideas para aportar algo positivo. Y no se trata de sexo en ningún momento. Esta es otra de las situaciones en las que debemos quitar esta característica de género en este tipo de cuestiones. Inteligente puede ser un hombre o puede ser una mujer. En esto sí creo que es importante que lo podamos remarcar. También excluye explícitamente a un sexo de un contexto y presenta un lenguaje sexista. ¿Cómo vamos a detectar ese lenguaje sexista? Pues bueno, antes de que pasemos a esta detección de este lenguaje, es necesario decir que para la Real Academia de la Lengua Española menciona que el lenguaje inclusivo o lenguaje de género no debería existir. El lenguaje inclusivo como el lenguaje de señas sí les parece bien, pero el hecho de utilizar, no sé si ustedes vieron este video que se hizo viral, de una muchacha que se molestaba mucho porque decía compañere, que quería que le dijeran compañere. Para la Real Academia esto es equivocado y no por una cuestión de invisibilización o de discriminación, no sencillamente porque dice que el lenguaje ya es neutro, en el sentido de que no se trata de favorecer a hombres o a mujeres, se trata de la intención del hablante al momento de querer trasladar el mensaje. El lenguaje únicamente sirve para eso, para trasladar un mensaje, para decir algo, para hacer saber algo. Entonces,
la intención que nosotros le pongamos, ese es el error. Y así lo vemos en el último párrafo que tenemos aquí en la pantalla, en el cual dice asociaciones lingüísticas peyorativas, que son palabras cuyo significado está asociado a estereotipos sexistas o insultos. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí en la pantalla la palabra zorra. Cuando nosotros decimos la palabra zorra, lo primero que pensamos o que deberíamos pensar es el femenino de este animalito que es conocido por ser muy astuto, y podemos comenzar a enumerar todas las características físicas que tiene este animalito y poder decir, ah, ella es, o sea, esto es una zorra. Pero si le decimos a alguien que esta persona es una zorra, entonces ya no tiene el mismo significado, pero es porque se ha sacado del contexto que debió naturalmente, que para el que fue creado esta palabra, sacamos de este contexto y ya lo ponemos en otra situación completamente diferente. Y a una mujer que se le dice zorra, entonces lo que estamos haciendo ver es que esta mujer es promiscua, que esta mujer sale con muchas personas, que esta mujer es así, es así, es así, es así, cuando no debería tener este significado esta palabra. Les puedo asegurar que si ustedes van al diccionario y buscan el significado de esta palabra, no les va a aparecer eso, o no va a aparecer directamente, porque no es esto lo que trata de decir. Si nosotros le decimos a alguien perro o perra, si nos referimos a una persona, sacamos completamente de contexto el significado natural o real que debe tener esta palabra. Y eso solo se lo pongo a manera de ejemplo. No les estoy diciendo que está bien utilizar estas palabras. Al contrario, que quede grabado que les estoy diciendo que no está bien para que después no digan, no, es que la LIC nos estuvo diciendo esto, lo otro. No. Al contrario, lo que quiero que ustedes vean es que el lenguaje se deforma tanto según lo que nosotros como sociedad convenientemente queramos que sea, y no es el objetivo real del lenguaje. Ahora bien, si ustedes me preguntan, mire, ¿y qué es lo mejor entonces? ¿Que exista un lenguaje de género o no? En este caso, les podría decir, personalmente creo que lo más adecuado es lo que nos dice la Real Academia. ¿Por qué? Es bastante sencillo. El lenguaje tiene que ver con la intención del hablante. Si yo entro a un lugar y digo buenos días, yo saludo a todos, incluyo a todas las personas. No necesito decir a todos y todas, o si lo hago es para que todos se sientan incluidos. Es solamente como una tautología, es decir, como una situación redundante, pero no está mal. De hecho, si ustedes buscan en las reglas de la Real Academia, dice que decir buenos días todos y todas no está mal, porque es una cuestión de inclusión. Ahora bien, si yo solo dijera buenos días a todos, no está mal tampoco, porque esto no significa invisibilizar a las mujeres, es que todos hace referencia a un colectivo, no solamente al masculino de todos, o sea, todos y todas, sino hace referencia a que estoy saludando al colectivo de personas. Por lo tanto, como ven, el lenguaje es sumamente importante y no solamente para eso. También es importante al momento en que se redactan las leyes, porque hasta eso uno tiene que poner muchísima atención a cuál es el contexto en el que va a colocar esta palabra. Por ejemplo, si ustedes ven el delito de feminicidio, ven ahí que dice, cuando se mataría a una mujer por razones de odio o misoginia. Entonces, primero tenemos que ir al diccionario a ver qué significa misoginia, qué significa la palabra odio, para poder entender si cabe este hecho dentro de este tipo penal. Por eso es tan importante el lenguaje, por el mensaje que nosotros queremos hacer notar. Luego tenemos cómo vamos a seguir detectando este lenguaje sexista. Nos dice que también hay un uso excesivo del masculino genérico. También tenemos que se puede presentar expresiones sexistas, excluye a un sexo explícitamente o infrarrepresenta a otro sexo. Vemos también que hay, aparecen duales aparentes, vacíos léxicos o falsos genéricos. Esto ya tiene mucho que ver con el área de la comunicación lingüística. Y este tema, como les decía, del lenguaje de género, lo vamos a ver también más adelante, pero de una perspectiva diferente.
Luego tenemos el trato desigual entre hombres y mujeres. ¿Qué más? El utilizar denominaciones sexualizadas de ciertas expresiones. Y también hay falsos semánticos que dan lugar al error de la interpretación. Por lo tanto, ven que el lenguaje, a pesar de que nosotros lo vemos como algo natural, como algo normal, como algo del día a día, pero también tiene un gran peso en esta idea de la perspectiva de género. A veces nosotros también hacemos comentarios que son bastante sexistas, que son discriminativos, que son peyorativos o que pueden llegar a ser muy machistas, pero es porque nosotros lo vemos con tanta normalidad. Por ejemplo, que yo le puedo decir a una amiga, no, es que ya te está dejando el tren, ya casi vas a tener 35 y no te has casado. Y a veces uno puede decir que es broma, entre comillas, pero uno no sabe el impacto que estas palabras pueden tener en alguien más, porque no sabemos si su proyecto es precisamente no casarse, o si tiene pareja y no se quiere casar, o no quiere tener una pareja. Entonces, por el hecho de que no se acople a esta idea de un proyecto de vida con hijos, un matrimonio, esto no significa entonces que esta persona quiere algo anormal o que quiere algo diferente y que por eso está mal. Luego tenemos el papel de los medios de comunicación. Nosotros creo que somos bastante conscientes a veces cuando vemos alguna publicidad, cuando vemos, podría ser un anuncio de algún perfume, de algún centro comercial, de alguna tienda en específico, y podemos notar cómo se utiliza la imagen de hombres o de mujeres para lograr un fin. Y fíjense, un día de estos estaba analizando algunas cuestiones para poder verificar esto de este tema de los medios de comunicación. Y había alguien que decía, es que cuando ustedes ven una película, cuando ustedes ven un anuncio, nada de lo que pasa dentro de esa imagen en cada segundo, nada es casualidad. Los colores, la imagen, la forma en que ven a la cámara, la manera en cómo el lenguaje no verbal, cada cosa ha sido perfectamente diseñada. El peinado, el maquillaje, quieren que se vea el rostro de la mujer o quieren que se vea el producto, que de cierta manera combinan la vestimenta de la mujer con los colores de un producto, que combinan cómo se ve en pareja el hombre y la mujer, los colores que utilizan. Nada de eso es casualidad. Cada segundo de ese anuncio, de esa película, de ese video que usted ve, está perfectamente milimetrado para lograr un mensaje, un impacto en las personas que están viendo toda esa publicidad. Entonces, los medios de comunicación no dejan nada al azar porque lo importante acá es que se pueda entender cuál es el mensaje que quieren lograr. Pero aquí estamos asociando, digamos, dos elementos que no tienen nada que ver. La venta de un producto o de un servicio con un género o con la imagen de un hombre o de una mujer. Y estos dos aspectos no tienen nada que ver. Una cosa es que me quieran crear a mí una necesidad de un producto que no tengo, que no quiero, que no necesito. Y otra cosa es que además de todo, de querer crearme esta necesidad que no tengo, también me implanten en la mente la idea de una relación perfecta. Por ejemplo, también tenemos la idea de Disney. No recuerdo quién me mencionaba o dónde fue que escuché, pero alguien decía de que había la historia ¿de quién? Espérame. Ya recordé. Es que un día de estos me pidió uno de los docentes de Relaciones Internacionales que lo acompañara porque iba a hacer un evento de una dramatización, porque está dando la materia de cultura e identidad de Medio Oriente. Entonces, estaban hablando, de hecho, hicieron una dramatización de Las Mil y Una Noches. Entonces, de este libro, de Las Mil y Una Noches, sale exactamente el cuento de Aladino. Y mencionaba esta persona que había hecho esta dramatización que el cuento de Aladino, casi la mitad de la historia es real y lo otro, Disney lo romantizó completamente. O sea, el final de esa historia no es así. Lo que trataba de decir con ese mensaje no era ese. Y si ustedes se ponen a analizar la verdadera historia detrás de cada una de las princesas de Disney, se van a dar cuenta que no todas las historias tienen finales felices, porque realmente la historia no era así.
¿Qué les quiero decir con esto? No es decirle Disney es malo, Disney no. Al contrario, el hecho de que nosotros veamos que normalmente se romantiza, se normalizan ciertos comportamientos y nos generan expectativas desmedidas, desproporcionales o expectativas que puede que no se logren en la realidad. Entonces, ahí andan las niñas chiquititas viendo Disney, viendo las princesas, creyendo que tienen que encontrar un príncipe azul que las salve, que vaya hasta la torre a luchar con el dragón, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito decir todo lo demás para que ustedes comprendan a qué me refiero. ¿Cuál es el problema acá? Que entonces le hacemos ver a la mujer que ella no puede hacer ciertas cosas, que ella tiene que ser salvada. Vaya, por ejemplo, nos dice Carmen acá, Ariel dejó todo por un hombre. Vemos también ahí que Disney ha tratado de cambiar el discurso también, por ejemplo, con la película de Valiente. Había otra película, bueno, Mulan también rompe un poco el esquema de la idea de cómo debe de ser una princesa, porque realmente ella no es una princesa. También Moana también rompe un poco. De hecho, las últimas princesas, supuestamente, que tiene Disney, han tratado como de romper también Frozen, con la idea de que ella debía buscar a un príncipe con quien casarse, etc. ¿Cuál es el problema acá? El hecho de normalizar que las niñas, todo el tiempo nosotros les andamos comprando muñecas y que va a ver la película de, por ejemplo, eh, La Cenicienta, Blancanieves, etcétera, La Bella y la Bestia. Imagínense que en La Bella y la Bestia se trata de la bestia que la trataba mal al principio y que después se enamoró de ella, que después ella logró que él cambiara. Y fíjense, quizás me salgo un poco aquí del tema, pero el hecho es normalizar la idea de que uno puede cambiar a otra persona. Somos individuos, somos personas que no necesitamos que nadie nos cambie, que nadie nos meta en un molde y nos diga, no es así, es de esta manera. Creo que también eso es importante para poder entender el género, que no siempre nosotros somos una clínica de rehabilitación de personas, no somos psicólogos, no somos muchas cosas que pueden hacer que una persona cambie. Si no es como nosotros queremos, entonces vamos a hacer que sean, como nosotros queremos, y no es así. O que esta persona va a cambiar por nosotros, tampoco es así. Las personas somos como somos, y solo porque Disney dice, no es que esta bestia va a cambiar para enamorarse de ella, no, no es así. Y el problema es esto, que se queda en nuestra mente la idea de que entonces, así como funciona en estas películas, en las comedias románticas, en estas películas de Hollywood, donde al final esta persona inalcanzable, el crush que tenía esta persona, se va a terminar enamorando de esta mujer y que la va a tratar bonito. No siempre es así, no siempre vivimos un cuento de hadas. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque entonces, como les mencionaba, lo preocupante no es para nosotros, lo preocupante es para los niños pequeños que ven este tipo de publicidad o este tipo de películas, de material dentro de las películas. También tenemos el caso, por ejemplo, que los niños siempre vemos que hay caricaturas donde siempre hay golpes, hay armas, hay, por ejemplo, no sé, algún tipo de violencia, aunque no sea tan explícita. Los videojuegos también tienen algún tipo de violencia. Y miren, esto es bastante criticable, porque obviamente ya para nosotros es más normal ver los videojuegos, es entretenido y todo. Pero el problema es el subconsciente de las personas, cómo reaccionan a situaciones de estrés o de enojo. Que entonces entendemos que un golpe puede hacer que esta persona pueda sacar el estrés que tiene, la ira que tiene, y no siempre es así. No gestionamos bien estas emociones. Pero como esta no es clase de psicología, sino que es clase de género, lo importante es entender qué es lo que nosotros estamos reproduciendo en la mente de estos niños y de estas niñas. Vamos a ver, nos dice Denis, yo por eso, su película favorita es Mulan. Ok, nos dice Carmen. En los videos últimamente la sexualización de las mujeres es muy grande y la manera física en la que diseñan los personajes. Y sí, por ejemplo, si ustedes ven el anime, se van a dar cuenta que no corresponde precisamente a cómo se ven exactamente las mujeres asiáticas. Las mujeres asiáticas son súper delgadas,
son muy blancas y vemos entonces a este anime de la muñequita de ojos grandes y su cuerpazo y todo eso, pero esto no corresponde con cómo se ve exactamente una persona asiática. Entonces vemos que han sexualizado la imagen tanto de hombres como de mujeres también. Y vamos a ver, solo la WWE miraba y luego practicaba todas las técnicas con su hermano. No, pues tampoco, ¿verdad? Es que la violencia en ninguna de sus expresiones está bien. Ese es el problema, que posiblemente usted lo practicaba con su hermano, pero también la idea de cómo resolver una situación de estrés, de frustración, de ira, eso es lo que se queda en nuestro subconsciente. Que entonces, por eso se hace mucho este meme de, no es ahí siquiera golpear una pared, pero es por eso, ¿cómo lidiamos nosotros con la frustración? Con que las cosas no salgan bien. Cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? Por eso les digo que esta materia es bastante transversal. Se habla mucho de psicología, se habla mucho de emocionalidad, se habla mucho de expresión, tanto oral como escrita. Se habla mucho también de sociología, se habla de muchos temas que posiblemente nosotros digamos, pero es que la LIC se está saliendo del tema. No, es que esto también tiene que ver. Tiene que ver cómo expresamos lo que nosotros queremos, nuestras necesidades, para que seamos escuchados, sin importar si es un hombre o si es una mujer. Por lo tanto, como les decía, lo dañino que ha sido estos cuentos de Disney, los videojuegos, hasta la WWE, también es dañino en el sentido de pensar que estas peleas que dicen, no sé, dicen que ya eran, ¿cómo decirlo? Ya estaban preparadas, ya hasta los golpes no eran ciertos. Todo esto tiene una repercusión que normalmente es negativa en los niños. Por lo tanto, debemos ser conscientes de qué estamos permitiendo que nuestros hijos, sobrinos, hermanos, primos estén viendo. Entonces vemos que los medios de comunicación no están al azar lo que ellos hacen, lo que ellos publicitan, lo que ellos ponen en redes sociales, sino que nosotros tenemos que ir identificando, tratando de ir modificando, porque fíjense, en la ley hay algo que se llama violencia simbólica. Por lo tanto, nosotros si vemos una valla publicitaria que consideramos que es sexista o que va en contra de lo que se debe o está muy sexualizada la imagen, por ejemplo, de una mujer, nosotros podemos denunciar eso. Podemos denunciar una imagen en redes sociales, pero el punto es ese, el hecho de que podemos identificarlo, que no lo normalicemos, que cuando estamos dándole vuelta ahí a las hojas del periódico, lo veamos así como que, una hoja más. Yo creo que ya nadie lee el periódico, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando vamos haciendo swipe en las publicaciones en redes sociales, también a veces lo ignoramos, lo dejamos pasar, lo vemos como si fuera un meme y lo dejamos pasar. Y no es así. Entonces, eso es lo importante del papel que tienen los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, también significa la promoción de la igualdad de las nuevas identidades de género, reduciendo o eliminando las causas o efectos de discriminación en este ámbito jurídico. Como les digo, nosotros como abogados tal vez no podemos hacer mucho respecto de la publicidad, respecto de cómo analizan la psicología las personas que trabajan en marketing y en redes sociales, pero sí podemos denunciar ciertos artículos, sí podemos denunciar ciertas imágenes, porque son violencia simbólica. ¿Qué podemos hacer desde donde nosotros estamos? Por ejemplo, nos dice Carmen, el reality de las Kardashian. En este caso, pues no solo vemos la imagen sexualizada de las mujeres, este estándar de belleza que ellas se tienen que operar, ellas tienen que hacer esto para lograr verse bien, para sentirse bien consigo mismas, sino también el hecho de que si no se tiene el dinero suficiente, entonces no se puede lograr este estándar de belleza. Y no es así, como les decía, si usted se siente bonita maquillándose, o no maquillándose, o vistiéndose de una manera o de otra, es su manera de cómo se siente bien. No puede ser juzgada de que ella es más bonita que ella, o comparar a dos personas por quién se arregla más, porque esto es una cuestión bastante personal. Fíjense, a mí yo siempre trato de, así con pincitas, esta idea de la imagen de las personas, porque uno nunca sabe. A veces hay gente que hace comentarios sin saber el nivel de autoestima, de autopercepción que pueda tener una persona, y uno no sabe lo dañino que puede ser
hacer un comentario, por muy inocente que uno crea que sea, pero uno no sabe el daño que puede causarle a una persona. Por eso hay que ser consciente de lo que decimos y cómo lo decimos. Y bueno, ya para ir finalizando, quizás lo único que vamos a resaltar acá es la igualdad real o igualdad efectiva, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que no es lo mismo la igualdad legal que la igualdad real. Porque lo que nos interesa entonces es darnos cuenta qué estamos haciendo, vale, lo que yo les mencionaba anteriormente, en este sentido. Nosotros ya tenemos la ley, tenemos otra ley que también tiene que ver con la eliminación de la discriminación contra la mujer, tenemos la CEDAW, la Belén do Pará, que son convenciones internacionales que hacen referencia a la imagen de la mujer, a cómo debe ser tratada, a los delitos que se cometen contra mujeres, etc. Pero curiosamente, desde que están vigentes esos tratados y esas leyes, los niveles de violencia no bajan. Se mantienen o aumentan, pero hay como un promedio, pero no baja. ¿Y esto por qué? Y es bien curioso porque justamente en la maestría que saqué en Derecho de Familia, siempre se hablaba un poco de eso. Siempre decían, pero es que mira, se supone que con esta ley lo que se busca es erradicar la violencia contra la mujer, la desigualdad, la discriminación. ¿Y cómo es que no se logra? Entonces, este es el problema, que nosotros ya tenemos leyes, pero nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. Entonces, justamente había un artículo que nosotros estábamos viendo la materia de violencia intrafamiliar justamente en pandemia y se le llamó la otra pandemia, no solo era por COVID-19, se le llamó la otra pandemia a los fenómenos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Mientras estábamos en confinamiento, que no podíamos salir y todo eso, habían personas que sufren violencia intrafamiliar y tuvieron que quedarse en el mismo lugar, en la misma casa, porque no tenían otro lugar a donde ir, porque no podían ir a otro lugar para poder pasar este confinamiento, porque si no significaba estar lejos de sus hijos, porque no tenían otro lugar a donde ir. Entonces, los niveles de violencia, a pesar de eso, se mantuvieron. ¿Por qué? Porque siempre ha existido exactamente la misma violencia. Lo que pasa es que antes no era tan visibilizada, no hay tantas denuncias, no hay tantos casos en donde se le dé una pena a los agresores, sino que simplemente nosotros no denunciamos y lo dejamos ahí y lo dejamos pasar. Entonces la pandemia lo que hizo fue únicamente evidenciar estas situaciones, que no tenía dónde ir y por eso se tuvo que quedar en ese hogar, que entonces de tanto convivir hubo mucha hostilidad y comenzaron a haber golpes, que tal vez antes solo habían gritos y malos tratos, ahora ya habían golpes, ahora eran golpes hacia los hijos, ahora eran humillaciones públicas, etc. Entonces, esto que nosotros no hemos logrado en la realidad, ¿por qué no lo hemos logrado? Y ese es un tema que también lo vamos a ir desarrollando y no lo podemos responder en una clase. Debemos ver no solamente la parte de los medios de comunicación, qué hacemos nosotros, qué debemos dejar de hacer, tenemos que ver la ley, cuáles son las instituciones que están fallando, qué estamos haciendo mal, para poder ver qué es lo que nos falta. Así que creo que ahí es donde está, digamos, lo más importante que nosotros podemos ver en esta clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar para así aprovechar esta oportunidad antes de finalizar la sesión. Vamos a ver, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien, Griseldi, no hay problema. Las personas que hacen falta en la asistencia, por favor, colóquenme su nombre completo y yo lo voy a agregar en la asistencia al final de la sesión. Así que colóquenlo, no hay ningún problema. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia y por su participación también. Espero que estén muy bien y nos vemos en la clase presencial de esta semana. Pasen feliz tarde.